tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello, que podrían parecer el resultado de una gripa común, pueden ser los indicios de una enfermedad más grave y hasta mortal en los niños si no es tratada adecuadamente. Hablamos de la meningitis, cuyo origen puede provenir de un virus o ser causada por una infección bacteriana. Los especialistas en este padecimiento aseguran que la demora en el tratamiento aumenta el riesgo de daño cerebral permanente, incluso del fallecimiento de quien la padece. Pero ¿cómo pueden los niños y hasta los adultos estar expuestos a esta enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos recomendados e inmediatos para enfrentar esta alteración del estado de salud? ¿Y cómo es el viacrucis que han vivido allegados o familiares de quienes han padecido esta afección? Ese es nuestro tema hoy y así comenzamos En Directo. Hoy les saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. Salimos a las calles y le preguntamos a la gente qué sabe acerca de la meningitis. Así comenzamos a poner este tema en contexto. Bueno, sé que la meningitis es la inflamación del cerebro, las meninges, y el tratamiento antibiótico. De eso se encargan los médicos. Bueno, la meningitis es la inflamación de unas membranas que se llaman meninges que cubren el cerebro y creo que da por fiebres altas o por alguna otra causa y es gravísimo. Por ejemplo, con los niños que les dejan subir mucho la fiebre, se les pueden inflamar esas membranas. Creo que es eso, si mal no recuerdo. Las causas, sé que la meningitis es una enfermedad que se da sobre todo en los niños, que afecta más a los niños, aunque también se da a los adultos, y hasta donde tengo conocimiento son las fiebres altas las que hacen desarrollar esta enfermedad. Las consecuencias son graves, son desde la muerte, de ahí para atrás, todas las otras pueden desarrollar fallas en el cerebro, en la motricidad, son infinitas las causas. Pues la meningitis, más que todo he visto que les da es a los niños. Las causas pueden ser por descuido de los padres, de no tomar algunas medidas a tiempo y de pronto, sí, por no hacerles chequeos médicos, me imagino. Por la fiebre alta he oído que dicen que la fiebre alta y que no los controlan. No tengo idea. La meningitis es una infección. Yo tengo entendido que es una enfermedad que le da básicamente a los niños y que les ataca como el cerebro. Eso es lo que tengo entendido. Para hablar precisamente sobre la meningitis, sobre los síntomas, las causas y el tratamiento, está hoy con nosotros la doctora María Isabel Usher. Ella es médica pediatra de la Universidad Javeriana. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa, me alegra mucho estar acá. Más adelante nos va a estar acompañando también Lady Paola Asensio. Ella es una madre de un niño una niña que padeció también esta enfermedad, la meningitis. Vamos a comenzar con usted, doctora, preguntándole precisamente qué es esta enfermedad. Ya vimos que algunas de las personas que entrevistamos tienen nociones de lo que podría ser la meningitis, pero usted es la experta y queremos escuchar su definición. Muy bien, me sorprende muchísimo que hay muchas personas que conocen o que saben de qué están hablando en términos de que es una infección. Y es una infección que, como dijiste tú, puede ser viral o bacteriana, que como la mayoría de las personas dijeron afecta sobre todo a los niños, pero no exclusivamente a los niños. La meningitis puede presentarse también en adultos, en adolescentes y no es el único grupo de edad que se ve afectado, pero sí son los que sufren más el impacto de la enfermedad. Entonces, las causas principales son virales o bacterianas, como ya dijimos, y dentro de esas causas las más frecuentes son 3 bacterias: el neumococo, el Haemophilus influenza del grupo B y el meningococo. La ventaja que tenemos es que hay 2 vacunas protegiendo a nuestros niños. El neumococo y el Haemophilus influenza del grupo B hacen parte del plan ampliado de inmunizaciones y protegen a nuestros niños de esta terrible enfermedad. A pesar de eso, de todas maneras se producen casos
en los niños que no están vacunados o que están parcialmente vacunados, y esa es la importancia de la vacunación, de tener el esquema completo de vacunación, y el meningococo, que no hace parte del esquema de vacunación y que es una causa importante de meningitis bacteriana. Doctora, ¿cómo se pueden contagiar los niños o los adultos con esta enfermedad? Es una muy buena pregunta, porque ahí hoy que dijeron descuido de la mamá, Sí. o una fiebre muy alta, O no hacer eso es- chequeos o que no médicos. hicieron los chequeos médicos. Entonces, es muy importante que los chequeos médicos deben hacerse, que debe controlarse periódicamente a los niños y que se debe seguir la recomendación del pediatra en términos de la vacunación y de los esquemas de vacunación recomendados. Pero no es culpa de un papá que a un niño le dé meningitis, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ni tiene que ver con que le dio una fiebre muy alta que no se le cuidó. La bacteria o el virus que produce la infección de las meninges, que es la membrana que rodea el cerebro, es el que produce la reacción importante y que puede producir fiebre, pero no es la fiebre alta la que produce la meningitis. O sea, tiene que haber un germen que es el que está causando la infección. ¿Cómo Eso se es adquiere muy ese importante. germen, doctora? ¿Cómo puede ser? El problema es que ese germen se adquiere por contacto. O sea, las goticas que expide la persona que es portadora de la bacteria en la nariz o en la garganta, en el caso de las meningitis bacterianas, y de las virales, portan el germen o tienen la colonización con el germen, pueden estar sufriendo la enfermedad necesariamente, expelen esas bacterias en la saliva y la persona las recibe, o con el contacto con juguetes, por ejemplo, en las guarderías, o con el contacto persona a persona en los adolescentes, por ejemplo, que también se ven con frecuencia involucrados en estas infecciones. Por esa razón, entonces se infectan, y por alguna razón que desconocemos, hay unas personas que pueden portarlo, o sea, llevar la bacteria en la nariz y la garganta y no sufrir la enfermedad. Sin saberlo, tal vez. Sin saberlo, claramente, y otras que al recibir la bacteria se enferman por una susceptibilidad individual, por el momento histórico, Sí. porque sí, no se sabe muy bien cuál es la razón por la que unas personas llevan la bacteria y no se infectan, y otras sí se infectan y sufren la enfermedad. Doctora, ¿hay varios tipos de meningitis? Sí, como te dije, hay meningitis virales y meningitis Virales, esas son bacterianas. las clasificaciones de la las meningitis. Ajá. ¿Cómo puede saber un padre de familia, o en qué momento puede llegar él a identificar que su hijo puede sufrir de meningitis? Es una pregunta muy importante, porque es que muchas veces es difícil diferenciar, y con la meningitis, por ejemplo, con la meningitis con meningococo es muy complicado, porque entre el momento en que te empiezan los síntomas a ti, que pueden ser unos síntomas completamente inespecíficos, por ejemplo, empezar con fiebre, malestar general, escalofrío, dolores en extremidades, completamente inespecíficos, como el de un cuadro viral, por Claro. ejemplo, y se desencadena toda esa cascada inflamatoria que produce la sintomatología, pasan muy pocas horas. Entonces pueden pasar lo que dicen es que el promedio de tiempo entre que tú consultas, empiezas con los síntomas y consultas, pasan más o menos 19 horas. Es muy corto el tiempo, entonces tú tienes que estar muy atenta a las señales de alarma y a los cuadros característicos. Entonces, una fiebre que sea de difícil manejo, o un estado general que se deteriora, o la aparición de las características lesiones en piel, que son como unos punticos moraditos en piel, o un deterioro en la parte o sea, de respuesta del bebé, un bebé que no está respondiendo, un niño que no está respondiendo, un niño que está muy irritable, que no puede alimentarse, que presenta vómito o que presenta deterioro de su estado general, es muy importante consultar inmediatamente. Pero como te digo, es muy difícil para una mamá saber que eso está pasando por la velocidad en la que se producen, estos síntomas, en ese caso específicamente. Doctora, precisamente ya aquí en estudio nos está acompañando Lady Paola Asensio Arenas. Ella es precisamente madre de una niña que tuvo que sufrir esta enfermedad llamada meningitis. Lady, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros hoy. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto, ya que la doctora estaba hablando acerca de ese tratamiento, de cómo identificar los síntomas. Queremos saber cómo fue que comenzó su hija a sentirse y cómo fue que finalmente le diagnostican que tiene meningitis. No, bueno, con la chiquita fue un proceso largo porque fue una bebé prematura, gemelar, de prematurez extrema, total. Ya habíamos durado 52 días en la unidad de cuidado, les dan de alta. ¿52 días? En la unidad de recién nacidos. Las niñas llegan un 28 de diciembre, normal, pues con sus cuidados como ya nos lo habían dicho. 28, 29, 30
de diciembre. La llevamos por una dificultad respiratoria y en el hospital o sea, lo único que yo le vi a ella fue la dificultad respiratoria como tal, a través de unas apneas seguidas que pensamos que era de lo mismo prematurez, pero no sé, se comenzó ¿No a tuvo complicar. fiebre ella? Nosotros lo confundimos la fiebre, no sé, por una hipotermia. El termómetro nos marcó fue 34 grados, no nos marcó más, pero yo como mamá nunca pensé que era algo grave, sino 34 grados. pensé ¿Es que una el temperatura termómetro normal? no, es No, 36. la hipotermia puede ser una manifestación también de infección. O sea, los bebés a veces la regulación de la temperatura puede ser hacia arriba o hacia abajo, entonces la hipotermia también puede ser una señal de alarma. Pensé que era el termómetro que estaba dañado. La llevamos al hospital, en el hospital le subieron al oxígeno porque ella era dependiente en ese momento del oxígeno, pero no sé qué pasó, en 11 de la noche se queda solo mi esposo con ella y ya a las 9 de la mañana mi hija estaba en coma, con un edema en el cuerpo, manchitas Fue totalmente rápido. A las 2:30 de la tarde la niña falleció. Y es que ese es el problema de esta enfermedad, que es una enfermedad que avanza muy rápido, es una enfermedad básicamente que no se puede identificar tan rápido porque se puede confundir con otros síntomas, con otras enfermedades y no termina pues en un muy buen desenlace. Vamos a escuchar una pregunta que tenemos a esta hora en la calle de las personas que tienen dudas acerca de la meningitis. Me gustaría saber qué tan grave es la meningitis y si tiene alguna cura. Doctora, ¿qué Bueno, tan la grave? meningitis es una enfermedad muy grave. Entonces es una enfermedad severa que compromete en forma significativa a las personas y como decías tú antes, del momento del diagnóstico y de lo rápido que se actúe, depende la respuesta y de cómo se debe, pero no siempre pasa eso. En este caso ella acudió a la consulta, estuvo en la consulta y el desenlace pues no fue favorable. Es muy importante detectarla a tiempo y iniciar tratamiento. Tiene tratamiento, las meningitis bacterianas tienen tratamiento con antibióticos. En el caso de las meningitis virales, dependiendo de lo que se presente, hay tratamientos antivirales en algunos casos y hay las medidas de soporte general. Entonces, mantener bien hidratado al paciente, darle soporte respiratorio, darle soporte de las necesidades básicas que tiene el bebé en ese momento, dependiendo de cómo se esté presentando, para mantenerlo mientras el cuerpo se encarga de dar respuesta a la infección con el soporte de los antibióticos en el caso de que se necesiten y con otros medicamentos que podemos utilizar en esos casos. Pero las secuelas son frecuentes, las complicaciones son frecuentes, la mortalidad puede ser elevada dependiendo de los países y dependiendo del momento del diagnóstico. En la meningitis por meningococo la mortalidad puede ser cercana al 10%, pero en algunos casos es mayor. Les va mejor a los que se presentan con meningitis, curiosamente, porque usualmente se diagnostican primero. El meningococo se puede manifestar como meningococcemia, que es la enfermedad diseminada, como meningococcemia con meningitis o solo como meningitis. A los que se presentan con meningococcemia con meningitis les va mejor porque usualmente el diagnóstico es más rápido, porque presentan los síntomas característicos de la meningitis y es más fácil hacer el diagnóstico. Doctora, ¿por qué es tan difícil hacer ese diagnóstico de la meningitis y cómo se hace entonces? El diagnóstico de la meningitis es un diagnóstico clínico, hay que tener la sospecha clínica y es un diagnóstico que se confirma con el laboratorio. Las pruebas, la punción lumbar que se hace para tomar la prueba del líquido cefalorraquídeo confirma la presencia de las bacterias o de la infección y el tratamiento se hace de acuerdo a eso. Doctora, ¿y no debería hacérsele este examen a los niños que llegan con estos síntomas como para evitar que... No, eso es que una sea pregunta, un eso es diagnóstico una tardío? muy buena pregunta porque tú tienes que tener el criterio clínico para Claro. hacerlo, porque tú no puedes hacerle punción lumbar a todos los niños. O sea, Es delicado existe, también. exacto, es un procedimiento que implica puncionar para sacar el líquido cefalorraquídeo Sí. y que además se hace cuando tienes tú un criterio clínico para hacerlo. O sea, tienes ciertos síntomas como la rigidez de nuca, como hallazgos del laboratorio que te dan soporte y el examen clínico del paciente es el que te dice debo hacer una punción lumbar o no necesita o no amerita hacer la punción lumbar.
Pero ya en el caso, lo importante es llegar y consultar porque el médico está en capacidad de mirar si hay riesgo o no de meningitis. Lady Paola, ¿cuál fue el tratamiento que tuvo su niña para esta enfermedad? Bueno, chiquitina no le alcanzaron a hacer la punción lumbar porque ya estaba muy descompensada, no la aguantaba, pero dicen ellos que alcanzaron a tomar antibióticos, aplicarle en algún momento antibióticos, pero no, pues ella ya estaba muy malita. Es más difícil tratarlo, doctora, cuando es una bebé tan pequeña, tan recién nacida, o es igual en todos los niños el tratamiento. Claro, los bebés que son prematuros o que tienen más riesgos o que han tenido algunas complicaciones anteriores es más difícil. Es una bebé que estaba dependiente de oxígeno, que estaba en unidad de cuidado intensivo, que tenía más riesgos, entonces pues es más difícil por esa razón el tratamiento, pues el tratamiento y el manejo es de más cuidado, tiene mucho más riesgo. Bueno, queremos invitarlos para que ustedes nos llamen a NASA en líneas que están apareciendo en pantalla para que si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora acerca de la meningitis puedan realizarla, o si tienen algún comentario, compartir alguna experiencia con esta enfermedad. Estamos aquí también para escuchar sus opiniones, sus comentarios en la línea 457-8300, extensión 5225 y 5226. Precisamente ya las personas están comentando a través de nuestras redes sociales y tenemos este mensaje de Diego Jiménez Ángel. Dice: buenas tardes, yo tuve una meningitis bacteriana hace 6 años, me dejó una secuela al lado izquierdo del cerebro y quedé con epilepsia. Esto me da seguido con un estafilococo y como entenderán esto me cambió la vida totalmente ya que no pude volver a trabajar y quedé muy dependiente. Estoy medicado pero igual tengo crisis más o menos cada 2 semanas y esto me deja bastante mal. Y esta es una de las secuelas que deja la meningitis. ¿Qué otras secuelas pueden presentarse cuando una persona ha tenido esta enfermedad, doctor? Sí, las secuelas son muy importantes. De hecho, las personas que dicen que no quedaron con secuelas aparentes, dicen que su calidad de vida de todas maneras se deterioró. Casi un 20% de los pacientes reportan deterioro en la calidad de vida a pesar de haber quedado sin secuelas. Pero hay un porcentaje alto que quedan con secuelas importantes. Uno de esos es la epilepsia, las convulsiones, el síndrome convulsivo postinfeccioso, porque pueden quedar cicatrices o pueden quedar lesiones. La sordera es una causa frecuente, las parálisis o el tener parálisis de partes del cuerpo, el tener deterioro cognitivo, el tener trastornos de aprendizaje, o sea, pueden quedar con muchas secuelas, sí. Doctora, aparte de los tratamientos, de los antibióticos, ¿qué otras medidas deben tomarse con una persona que tenga meningitis? ¿Aislamiento tal vez por el fácil contacto, fácil contagio? Esa también es una muy buena pregunta, dependiendo del germen que esté. El aislamiento es importante, claramente, y es muy importante hacer el seguimiento a los contactos. Específicamente en el meningococo, tú tienes muchas más posibilidades de infectarte si has estado en contacto directo con. Entonces se hace una cosa que se llama profilaxis antibiótica. Es decir, las personas que están en contacto con la persona que tuvo meningitis por meningococo, se les en contacto directo, y eso lo determinan las instituciones de salud, hacen el seguimiento a esas personas que tuvieron ese contacto directo y que están en riesgo de haber sido colonizadas con esa bacteria que puede causar la infección, y se le da tratamiento antibiótico profiláctico, o sea, para que no le dé la infección. Y lo otro es la vacunación. Se hace la vacunación en el momento de contacto a las personas que no están vacunadas, y con las vacunas que tenemos disponibles. Muy bien, tenemos otra pregunta que nos hacen nuestros televidentes a esta hora desde la calle acerca de esta enfermedad llamada meningitis. Escuchemos. Mi pregunta es: ¿cómo podemos prevenir meningitis en los niños? ¿Hay forma de prevenirlo, doctora? Bueno, esa es una pregunta importantísima, y hablamos de la vacunación para el neumococo y el Haemophilus influenza, que son dos de las causas importantes de meningitis en niños, y está la vacunación para el meningococo. Para el meningococo hay distintos tipos de meningococo que producen infección. Hay una vacuna que es cuadrivalente, es decir, que cubre para 4 tipos distintos de meningococo, y esta vacuna está disponible en el país. Hay otra vacuna que es para el meningococo tipo B, que en este momento no está disponible todavía en el país. Esa vacuna no hace parte del plan ampliado de inmunizaciones, pero está disponible desde el punto de vista privado para vacunar a los niños, dependiendo del momento en que se considere. Hay una vacuna que se puede vacunar desde los 2 meses de edad y otra desde los 9 meses de edad. Doctora, luego de este tratamiento y de la atención médica que reciben las personas que tienen meningitis,
¿En qué momento puede presentarse el fallecimiento o por qué se da el fallecimiento de una persona que sufre esta enfermedad? Las razones de la muerte pueden ser varias. En muchos casos, en la meningitis por meningococo, por ejemplo, es la falla multisistémica, es decir, en muchos de los casos se produce una respuesta inmune tan importante y tan exagerada a la bacteria que el cuerpo se defiende en forma muy importante y produce un daño que muchas veces es irreversible. Entonces hacen un choque y hacen falla multisistémica, entonces los sistemas dejan de funcionar, el riñón, el pulmón, etcétera, entonces el corazón. Entonces se trata de dar soporte con inotrópicos, con medicamentos que tratan de dar ese soporte mientras la persona deja de tener esa respuesta inflamatoria tan importante y mientras los antibióticos hacen efectos, pero muchas veces es ya demasiado tarde. Demasiado tarde. Doctora, tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. Jenny Poveda nos pregunta que cómo se diferencian los síntomas de una meningitis viral y de una bacteriana. ¿Es posible? Es muy difícil diferenciarlos. Hay ciertas cosas que pueden ayudarte por ejemplo, en las meningitis virales algunas veces es mucho más fulminante y más rápido o puede ser más rápido, depende, pero en general es muy difícil diagnosticar, o sea, ver la diferencia sin el diagnóstico que se hace con el líquido cefalorraquídeo, con los exámenes de laboratorio. El cuadro hemático te puede orientar a si es viral o bacteriana, pero cuando es tan rápida la respuesta o cuando es tan rápida la evolución de la enfermedad, a veces no ha alcanzado a hacer el cambio y no alcanza ni siquiera a que lleguen los resultados de los exámenes. Doctora, ¿es una enfermedad que se puede predecir, la meningitis? Que se puede predecir. Sí, es decir, mi niño tiene fiebre, lo digo porque uno de nuestros televidentes lo mencionó en el contexto que presentamos al inicio, que pues si hay alguna forma de predecir la enfermedad, es decir, mi niño tiene fiebre, me le va a dar meningitis, o estuvo, no sé, tierra caliente, lo picó un mosquito, le va a dar meningitis. Sí, tantos mitos y tantas cosas que hay alrededor de esta enfermedad. Esa es una buena pregunta también. Es difícil predecir qué va a pasar, o sea, tú tienes que tener, y lo que yo hago con mis pacientes, por ejemplo, es explicarles cuáles son las señales de alarma. Entonces, si yo tengo un niño que es previamente sano, que tiene un cuadro febril, tú puedes esperar a que dure 3 a 5 días con fiebre por un cuadro viral. Pero si tiene compromiso del estado general, si tiene deterioro, si empieza a vomitar, si ves que presenta alguna de las lesiones en piel, por ejemplo, si tú estás pendiente y alerta de que esté recibiendo vía oral bien, o sea, que esté comiendo, que esté hidratado, que no tenga señales de deshidratación, podrías esperar ese tiempo. Depende obviamente de la edad también. Un niño menor de 3 meses que me presenta fiebre o que me presenta hipotermia o que hace apneas, inmediatamente hay que consultar de todas maneras. Siempre los menores de 3 meses y en principio los menores de 6 meses que están con fiebre, yo prefiero que consulten porque tienen mucho más riesgo y se complican mucho más rápidamente y es más difícil detectar las cosas. Lady Paola, quisiera preguntarle cuáles son las enseñanzas que le dejó a usted todo este proceso de la enfermedad con su bebé. Bueno, fueron muchas enseñanzas porque igual después de la muerte de la niña seguimos el mismo protocolo con la gemela. Sí. Entonces ella queda hospitalizada, comienzan a tratar la enfermedad con antibióticos. ¿Ella también estuvo contagiada de meningitis? No, ella lo hicieron por prevención, sí. al contacto que como tal ellas tuvieron pues, en la casa. Estar juntas, claro. Al estar juntas. Entonces duramos 13 días muy largos en ese proceso para descartar todo esto, pero pues en medio de todo nos dejan, o me dejó a mí como experiencia de que las vacunas realmente sí nos previenen de algo, pues nosotros estábamos tan pequeños que todavía no las debíamos poner en ese momento, pero yo creo que las vacunas, el vacunar a nuestros hijos para poder prevenir todo esto fue una de las enseñanzas que me dejó la muerte de mi chiquita. ¿A los cuántos años, meses, días se puede vacunar un bebé contra la meningitis, doctora? Bueno, el esquema de vacunación para hemófilos influenza y neumococo empieza a los 2 meses de edad, sí, con un esquema de 2, 4, 6, con un refuerzo a los 18 meses. El esquema de vacunación para meningococo, hay 2 esquemas, uno que empieza a 2, 4 y 6 meses con un refuerzo posterior y dependiendo de los países se recomienda más un esquema que otro que empieza a los 9 meses con un refuerzo posterior a los 3 meses, 3 meses después, o sea, un esquema de 2 dosis.
El esquema de 9 meses y 12 meses previene muy bien la aparición de esas meningitis por meningococo que están apareciendo con más frecuencia en los niños más grandes, porque lo que se ve es que el meningococo B da más en los niños más pequeños y no tenemos vacuna disponible para ese meningococo, pero existe la opción de vacunar desde los 2 meses de edad, 2, 4, 6 con refuerzo después de los 12 meses y a los 9 meses y a los 12 meses. La indicación de la vacunación, de la edad de vacunación varía mucho de país a país. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos vacunan 11 años y 16 años para meningococo porque ellos tienen un pico mucho más grande en adolescentes que se van a los dorms y que se van a las universidades a vivir afuera y en ese momento es donde más casos presentan y donde más impacto tiene la enfermedad. De cada edad de, exactamente. De hay países que solamente vacunan para meningococo C porque es el que más tienen circulando, lo que pasaba en Brasil y lo que pasaba en Chile hasta cuando tuvieron un brote de un germen distinto. Muy bien, estas son los datos que nos entrega hasta ahora la doctora y también las experiencias que hemos estado compartiendo con Lady Paola, la mamita de esta bebé que murió lamentablemente por meningitis. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les tenemos este dato importante. El periodo de incubación medio de la meningitis es de 4 días, pero puede oscilar entre los 2 y los 10 días. Ya volvemos. Llegó la hora de despertar, pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Ya somos 1 millón de seguidores en las redes sociales de Canal Capital. Gracias por dejarnos ser el canal de Bogotá y su gente. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace pocos días visité la ciudad de Sonsón, en el departamento de Antioquia. Quedé admirado del espíritu cívico que allí se respira. Museos de arte, de cultura, de tradiciones. Un bello ejemplo de lo que se podría realizar en todos los pueblos de Colombia. Y a la par, un testimonio de trabajo, desde las forjas y herrerías en donde se fabrican instrumentos de labranza, hasta el empeño de cultivar los campos, sembrando vegetales destinados en buena parte a la exportación. Es bello el paisaje que las tierras del país muestran a los visitantes, cuando en ellas se aprecia el trabajo del hombre, que transforma la tierra y colabora con la acción creadora de Dios omnipotente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Vienen tiempos decisivos para nuestra nación. No podemos dejarla en manos irresponsables, ni en las de un aprendiz. De nosotros depende asegurar que el futuro de Colombia sea dirigido por un presidente con el carácter y la experiencia para fortalecer las instituciones, defender las libertades y asegurar la democracia. Cualquier delito que sea cometido a partir del mes de diciembre del año 2016 hará que su responsable pierda los beneficios que recibió del acuerdo, aún el de la no extradición. Es el momento de unirnos todos en una sola bandera, sin abrazar los colores del odio ni del miedo, para avanzar con rumbo cierto. Hemos demostrado con creces que lo que nos proponemos lo llevamos a cabo. Es indispensable entregarle las llaves del país, nuestra casa, a un presidente que sepa responderle a los derechos de los colombianos, abriendo las puertas del progreso, de la vivienda, de la revolución del agua, de la salud, del bienestar y de las oportunidades de conseguir más trabajo digno. Y lo propio vamos a hacer en el sector de la salud, de la educación, en la superación de los niveles de pobreza extrema.
Es necesario entregarle la estabilidad, el orden y la seguridad del país a un presidente responsable y con autoridad, que no venga a improvisar ni aprender, sino que esté preparado para gobernar desde el primer minuto. Vargas Lleras cumple y cumplirá. Transformamos la infraestructura física de Colombia y ahora nos proponemos hacerlo frente a la infraestructura social de este país. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Seguimos en directo hablando acerca de la meningitis. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, quiere compartirnos alguna experiencia acerca de esta enfermedad, puede compartirla con nosotros en las líneas telefónicas 457-8300, extensión 5225 y 5226. Precisamente a esta hora de la noche tenemos una llamada. Elsa, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta. Elsa, la escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aló, es que yo quiero saber, a mí me dio una meningitis en el 2014, yo quiero saber si esa enfermedad se vuelve a repetir. ¿La enfermedad se podría volver a repetir, doctora? Esa es otra muy buena pregunta. Claramente sí se puede volver a repetir porque la infección puede volver a dar. O sea, tú puedes volver a estar en contacto con un germen que puede ser el mismo o distinto y puede volver a dar. No es como las enfermedades de la infancia, como la varicela, que da una vez y no vuelve a dar. No, esta es una enfermedad que si tú vuelves a estar expuesto nuevamente al virus o a la bacteria que sea, que no tiene que ser la misma, puede volverte a dar. Puede volver a dar. Bueno, vamos a esta hora a consultar nuestras redes sociales y precisamente para eso saludamos a nuestro periodista Gustavo Cabrera. Gustavo, ¿qué están diciendo las personas que nos ven a esta hora acerca de la meningitis? Luisa, feliz noche para usted, nuestras invitadas y todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir nuestra señal en vivo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Usa el hashtag en directo capital y nosotros aquí en tiempo real responderemos sus preguntas e inquietudes. Comenzamos esta ronda de preguntas y opiniones viendo qué están diciendo nuestros televidentes el día de hoy. @William_Cano1. ¿La complicación de una meningitis puede llegar a causar la muerte? William, gracias por estar conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital con nuestro tema del día, la meningitis. Recuerden, pueden seguir a través de nuestra línea telefónica o nuestras plataformas digitales. Nuestro segundo televidente del día de hoy es @Ernesto_Pérez17. El médico me diagnosticó meningitis hace unos días, pero me ha comenzado a salir como brotes rojos en la piel. ¿Está asociado con la meningitis? Ernesto, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ya la doctora estará tomando atento apunte para solucionar tu pregunta, tu inquietud. Recuerden, usen el hashtag en directo capital y continúen participando a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro último televidente del día de hoy es @Fantasma0118. La altura o los cambios de clima muy frío son un factor para que la meningitis se agrave. Fantasma, gracias por estar conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Sigan enviando sus preguntas y opiniones a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Luisa, continúe con nuestras expertas y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Gustavo, muchas gracias. Bueno, doctora, para responder entonces a las preguntas de nuestros televidentes a través de redes sociales, ¿la complicación de la meningitis puede causar la muerte? Ya hablamos de Claro eso, que sí. claramente sí puede causar la muerte. ¿Las enfermedades o las alteraciones en la piel pueden ser causadas por la meningitis o qué tipo de alteraciones en la piel causa la meningitis? Bueno, entonces es muy importante la pregunta que estás haciendo porque, si tiene diagnóstico de meningitis recientemente, debe estar hospitalizado, pienso, no sé en qué contexto nos está llamando, si ya es posterior, pero las erupciones o las manchas rojas en la piel pueden estar asociados a la meningitis por meningococo y es una de las señales importantes que hay que tener, las manchas que no desaparecen a la presión, las manchas violáceas o rojizas pequeñas que pueden ir aumentando de tamaño, que no desaparecen con la presión, puede ser una señal de una meningitis por meningococo. Doctora, otro televidente nos preguntaba si la altura o el clima frío puede agravar la meningitis. Realmente la gravedad de la meningitis no depende del clima o de la altura, depende de la severidad con la que ataca el germen, del momento en que se haga el diagnóstico, de cómo está de defensas en ese momento el huésped, que es la persona que sufre la infección,
depende de la patogenicidad que tenga ese germen, hay unos más agresivos que otros, dentro de las mismas bacterias, inclusive hay meningococos o neumococos que son más bravos que otros, digamos, y producen infecciones más serias o más severas o de más rápida progresión. Bueno, tenemos a esta hora de la noche una llamada. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches, quisiera preguntar. Hace poquito a un hijastro le dio meningitis posquirúrgica, él tiene 14 años. Las consecuencias que le dio por esa meningitis fue que le afectó el habla y pérdida de la fuerza como en el lado derecho del cuerpo. Mi pregunta es, ¿esos síntomas son permanentes o por medio de terapias él puede recuperar en cierta medida su condición como estaba anteriormente? ¿Se podría mejorar esa condición, doctor? Es una pregunta muy importante porque es difícil decirte qué va a pasar exactamente. O sea, hay daños que son permanentes, que quedan permanentemente, pero hay cosas que se pueden recuperar con terapia. Hay personas que a través de la terapia recuperan un porcentaje por lo menos de la movilidad o depende del sitio de la lesión o del tipo de lesión que haya tenido. Pero la terapia y la recuperación posterior es muy importante y hace parte también del incremento en los costos de la enfermedad, porque la enfermedad produce unos costos muy importantes desde el punto de vista de la atención aguda de la meningitis, pero esas personas que salen adelante y quedan con secuelas, quedan después con lesiones que tienen que recibir tratamiento largo y prolongado de terapias permanentes, de apoyo, de soporte y de seguimiento a largo plazo. Las personas que quedaron con las convulsiones reciben medicamentos y quedan por ejemplo, con tratamientos a largo plazo, y los que tienen secuelas físicas, las terapias tienen que seguir por mucho tiempo también. Tenemos otra llamada de Graciela. Graciela, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta. Mi pregunta es, cuando ya la persona es mayor, que tiene 42 años, la meningitis no tiene cura o solamente está tomando bicarbonato de sodio o Alcote 500. La meningitis es una infección que es una infección aguda y que si la persona sobrevive se cura y puede quedar con secuelas. Entonces, lo que estás hablando del Alcote 500 es que probablemente esa persona quedó con una secuela, que es un síndrome convulsivo que requiere un tratamiento prolongado y a largo plazo. Pero en ese momento ya lo que queda es la secuela de la infección que tuvo, el daño que quedó en el cuerpo, no la infección como tal. Muy bien, Lady Paola. ¿Qué cuidados toma usted ahora después de lo que sucedió con su bebé, con su otra bebé gemela que ya tiene 11 mesecitos, 18 meses ya? Bueno, ya después la vacunamos y lo que hablan siempre los expertos son el lavado de manos, no sé qué más decirles. La vacunación fue lo primero que hicimos. Terminamos ya la última dosis. Y estar alerta 18. De pronto cuando la bebé presenta algún síntoma, alguna... Ya. Pero es que ya quedamos sobreprotegiendo de la niña. Claro. Ya es otra, sí, las fiebres, las manchas que la doc dice, pero pues esperamos y creemos que ya no va a volver a pasar. Están muy pendientes y seguramente ya esperar que no va a volver a suceder. Doctora, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad en Colombia? Bueno, las meningitis son frecuentes y se presentan con frecuencia, pero lo que es importante de esto no es tanto la frecuencia con la que se presenta, sino la severidad de los casos. Uno, cuando por ejemplo decide vacunar o cuando se toman decisiones con respecto a vacunación, uno decide que vacuna por frecuencia, como por ejemplo por influenza, porque son muchísimos casos que presentan casos de severidad variable y hay casos muy severos, y la otra es por la severidad. Entonces son casos que son mucho menos frecuentes, pero que son tan severos que ameritan, o sea, que anticipemos y protejamos antes si es posible. ¿La meningitis podría estar asociada, doctora, a temas de salubridad también?
Es importante también esta pregunta porque hay sitios en donde hay más riesgos, o sea, desde el punto de vista de salud pública, por ejemplo, las prisiones, las cárceles, los ancianatos, las guarderías infantiles, los sitios en donde hay más hacinamiento de personas, como te decía antes, en los adolescentes, en las universidades, cuando se mueven a los campus, dormitorios y a los campus universitarios, esas personas cambian el contacto cambian los gérmenes que cargan en la nariz y tienen más riesgo por el hacinamiento, por ejemplo, habría un poco más de riesgo. Pero estos casos se presentan en todas las personas, no necesariamente las personas que tienen factores de riesgo. Acuérdate que hay factores de riesgo también médicos, las personas que están inmunosuprimidas porque están recibiendo medicamentos o porque tienen enfermedades de base o porque les quitaron el vaso, por ejemplo, que el vaso, o sea, cuando hay esplenectomías se aumenta el riesgo de esas infecciones por los gérmenes que son encapsulados como el neumococo y el meningococo y esas infecciones, el hemófilos influenza y esas infecciones. Esas personas tienen más riesgo, pero esas personas ya sabemos que tienen más riesgo y normalmente están vacunados desde el principio. Entonces es muy importante saber que la población general también tiene riesgo. Bueno, tenemos otra llamada, vamos terminando ya nuestro programa. Recibimos esta noche a Adriana. Adriana, muy buenas noches, ¿cuál es su pregunta? Hola, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Adriana. Buenas noches. Doctora, a ver, lo que pasa es lo siguiente, yo soy una mujer ya de 48 años de edad. Tengo entendido por mis padres que yo tuve esta enfermedad cuando tenía 6 meses cuando estaba bebé, o sea, cuando ya tenía 6 meses de edad. A raíz de eso me hicieron un diagnóstico bastante avanzado, inclusive hicieron firmar a mis padres unos papeles para no responder por mi vida. La pregunta es esencial, es porque ahorita con esta que tengo hace 2 años me diagnosticaron epilepsia refractaria. Eso tiene que ver, tengo un tumor en la parte, en medio de mis cejas, un tumor en el cerebro. También tengo un problema muy grave en la columna y en mi pierna derecha. Un problema bastante delicado que me impide caminar bien, impide muchas cosas. Esto que usted está tratando el tema hoy, ¿tiene que ver algo con lo que yo he sido diagnosticada, doctora? ¿Puede ser que eso sea la causa o los efectos de esa meningitis? No, que sea la causa de un tumor, muy probablemente no tiene relación. Que eso sea la causa de las lesiones que tiene en el cuerpo, sí, en la parte de su cuerpo y de la columna, depende. Hay personas que quedan con parálisis de una parte del cuerpo dependiendo de la lesión que haya tenido, pero no es una cosa que aparece después de 40 años. O sea, si a los 6 meses tuvo la meningitis y a los 40 años aparece, no sé si la epilepsia puede haber sido una secuela de eso, puede ser, pero normalmente se hubiera presentado antes y si tiene un tumor cerebral probablemente tiene relación más con el tumor que con la meningitis que sufrió antes, pero es difícil saber. Bueno, se nos acaba el programa. Ya para terminar quisiera preguntarles a las dos que rápidamente me digan qué recomendaciones les daría a los padres de familia, usted siendo madre y habiendo tenido que pasar por esa circunstancia de perder a una bebé a causa de la meningitis, y usted, doctora, por supuesto, como especialista. Bueno, Luisa, lo repetí, lo dije muchísimas veces acá y creo que la vacunación, ante todo, así sea costosa, porque son medicamentos costosos, creo que el precio de la vida de un hijo no tiene precio. No tiene precio. Doctora, usted. Bueno, lo que ella dice es clarísimo. Yo pienso que hay un doctor que se llama el doctor Plotkin, que es una persona muy importante en vacunas en el mundo, que dice que después del agua potable la vacunación es la mejor estrategia para prevenir morbimortalidad, y yo soy una convencida de eso. Yo pienso que si podemos prevenir enfermedades con vacunas, muchísimo mejor, y no esperar a que nos dé la enfermedad. Pero yo pienso que es tener una vida lo más sana posible, hacer los controles médicos regulares, tener un pediatra o un médico que le dé a uno las recomendaciones y seguir esas recomendaciones, consultar cuando haya señales de alarma, urgencias, y saber cuáles son esas señales de alarma, o sea, que el médico te enseñe cuáles son las señales de alarma que tienes que tener en cuenta y consultar cuando eso. Y de resto, pues la prevención con la vacunación es lo único que podemos hacer. Pues doctora María Isabel Ucher, muchas gracias por estar con nosotros, médico pediatra de la Universidad Javeriana. Lady Paola Asensio, mil gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Muchísimas gracias. Así nos despedimos en directo hoy hablando de la meningitis, pero quédese con toda nuestra programación aquí en Canal Capital.